Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez les enseñaré cómo usar la función switch en programación. Switch significa en caso, y lo que hace es se evalúa la expresión y si el resultado coincide con el valor, expresión o constante, se habrá de ejecutar la sentencia o caso según corresponda. Entonces aquí tengo un ejemplo para enseñarles cómo usar switch. Entonces el ejemplo dice: escribe un programa que muestre en pantalla una operación, ya sea suma o resta, y lea una opción como salida a mostrar de la operación seleccionada. Entonces lo que va a hacer esto es, depende de nosotros, nos va a señalar si queremos suma o resta. Ya nosotros elegimos, ponemos los números. Como sabemos, iniciamos con include studio y conio. Después main, abrimos los paréntesis y abrimos los corchetes, que sería este y este. Ya que los pusimos, vamos a poner las variables que tenemos. Sería int porque van a ser enteros, opción, n1 va a ser el primer número y n2 el segundo. El resultado es lo que nos va a hacer la operación. Entonces ponemos prime, ingresa un número entero, scanf, que es lo que lo va a leer, porcentaje de, este puede ser porcentaje de o porcentaje i, que eso significa que es entero, n1, y luego ingresa otro número entero, scanf, lo lee, porcentaje de n2. Ahora lo que nos va a hacer es prime, que es lo que va a hacer imprimir en la pantalla un menú de operaciones. Después nos va a aparecer 1 suma, 2 resta. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, si nosotros ponemos un 1, lo que va a hacer es sumar los números que hemos puesto, y si ponemos 2, los va a restar. Después dice ingresa el número de la opción a elegir. Si queremos que sume, entonces ponemos 1. Si queremos que reste, entonces 2. Y aquí lo lee. Después, dependiendo de la opción, que sería switch o PC, lo que va a hacer es leer la opción, y en caso de que haya puesto 1, sería resultado es igual al primer valor que tuvimos más el segundo valor. Y esto sería nos mostraría el resultado de la suma. Ahora, si fuera el número 2, entonces lo que va a hacer el resultado es igual al primer valor menos el segundo valor, y ya nos mostraría el resultado de la resta. Y si no se cumple, o sea, si ponemos algún otro número que no sea entre 1 y el 2, default significa como que si no se cumple ninguna de estas, entonces va a poner en pantalla opción no válida. Después cerramos los corchetes, gauge return. Aquí en los casos siempre solo va a leer los números y se escribe en inglés case y default. Entonces, ya que tenemos la estructuración de nuestro programa, lo después que tenemos que hacer es compilar y ejecutar. Lo compilamos. Está cargando. El switch se usa para muchas cosas, y este es un ejemplo corto para que no sea el video tan largo, pero se pueden hacer muy largos los switch. Entonces ya funcionó. Ingresa un número entero, 5. Ingresa otro número entero, 2. Aquí lo que nos va a hacer es menú de operaciones, 1 suma, 2 resta. Ingresa el número de la opción a elegir, 1. Entonces el resultado sería 7. 5 más 2, 7. Ahora vamos a intentarlo con la resta para saber que nuestro programa ha sido bien ejecutado. 5, 2, y ahora voy a poner 2 porque quiero que reste. Como podemos ver, 5 menos 2, el resultado es 3. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos otro número? Voy a poner 3, 5. Ingresa el número de la opción, yo voy a poner 6.
Como no es ni 1 ni 2, entonces nos va a poner opción no válida. Espero que hayan aprendido a usar el switch en programación. Espero también que les haya gustado este video más corto y que hayan aprendido, que es lo más importante, a usar la función switch. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, denle un like y activen la campanita para que les llegue más notificaciones cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.